Mi nombre es Jennifer Alvarado y esta sería la presentación de mi tarea número 5. En este caso estaríamos hablando de la clasificación básica de los manuales administrativos. Vamos a verificar. Tenemos por su naturaleza que tenemos microadministrativo. A esto se refiere cuando el manual contiene información de una sola empresa o una unidad específica de ella. También tenemos el macroadministrativo, que esto incluye información de más de una empresa o corporativo, así como por ejemplo para la empresa que yo trabajo es un banco y tienen ambos tipos de manuales porque no solo manejan sobre el banco, sino que también sobre el- la empresa que se dedica directamente a verificar los seguros, digamos. Luego tenemos por su contenido, tenemos el manual de organización, que este describe la estructura y las unidades de la organización. El manual de procedimiento, que este nos da un detalle de cómo hacer las cosas o los pasos cronológicos que se debe realizar para un procedimiento. Manual de políticas, este pues establece lineamientos y reglas para la toma de decisiones. Un manual de puestos y funciones. Este define las responsabilidades y perfiles de cada cargo. En mi caso, pues también se ven diferentes tipos, estos tipos de manuales se ven distribuidos, como por ejemplo el manual con el que tengo yo más presente o que he visto es el de funciones, en el que nos indica las responsabilidades, qué es lo que tenemos a cargo cada persona o qué función realizamos. Y también, por ejemplo, el de organización, porque nos comparten esta información por medio de un Excel en la que nos indican específicamente cuál es nuestra estructura. Luego tenemos por su ámbito, que estos serían los generales y los específicos. Los generales abarcan prácticamente toda la información a nivel universal de la organización y los específicos se enfocan en un área, proceso o función en particular. Como por ejemplo, de mi área, pues sí, nos especifican las funciones que estaríamos manejando porque tenemos subdivisiones. En mi área tenemos subdivisiones de cada proceso realizado o por realizar. Como siguiente tema vamos a describir cómo es un manual de organización. En este caso es importante la identificación. Se tiene que colocar el nombre oficial de la empresa, por supuesto el logotipo, el tipo de manual que estamos presentando, el lugar y la fecha en la que se elaboró dicho manual, el número de edición de dicho manual y quién es la unidad responsable para elaborar el manual. Luego tenemos el índice, que prácticamente este nos ayuda a verificar las secciones que tiene como tal el manual. La introducción, que nos ayuda a preparar el desarrollo del manual. El objetivo del manual pues es prácticamente anotar cuáles serían los hechos y la lógica del manual. El contexto histórico, que vendría siendo el porqué de las cosas, el por qué estamos realizando el manual. Luego tenemos el marco legal, que esta es una serie o un conjunto de reglas o regulaciones que se contemplan en el manual. Luego tenemos los lineamientos, que estos serían los límites dentro de los cuales pues, se deben desarrollar las actividades. Las atribuciones, esta nos ayuda a poder verificar cuáles serían las actividades que debe realizar cada persona. Tenemos la misión y la visión, que pues nos ayuda a identificar cuál es esta parte importante que nos representa como empresa. Luego tenemos las funciones, que prácticamente pues serían cuáles vendrían siendo los poderes que se pueden ejercer en
en las funciones de cada persona. La descripción de los puestos, pues, nos identifica cuáles serían las relaciones de autoridad o los roles. Y el organigrama, que es la representación gráfica de la estructura de la empresa. Como siguiente tema estaríamos verificando o describiendo cómo es un manual de procedimientos. Ese también tiene que tener una identificación donde nos indique el nombre de la empresa, la fecha en la que se estaría eh, realizando el proceso del manual, el logotipo de la empresa, la información general. En este caso, luego tenemos el índice donde nos va a ayudar a identificar las secciones del manual. Luego la introducción donde nos brinda información básica de lo que se estaría tratando en el manual. Luego tenemos el contenido donde ya se estaría dando una descripción ampliada de la información del manual, cuáles serían los objetivos del porqué del manual. Luego tenemos los diagramas de flujo. Este nos va a ayudar a identificar cómo se debe realizar paso a paso un procedimiento. Luego tenemos los formatos o las formas. Este sería la papelería que se debe llenar para poder cumplir con el procedimiento, porque viene siendo parte del procedimiento. Y luego los instructivos, que esto hace referencia a cómo llenar esa forma. Colocando un ejemplo, en mi área de trabajo nos encargamos de realizar procesos de creación de bancas en línea. En este caso, un manual de procedimiento correcto en que podemos identificar, por ejemplo, en un diagrama de flujo, el paso a paso que se debe realizar en el sistema para poder hacer o proceder con la creación de la banca en línea. Luego tenemos los formatos, que en este caso estaríamos validando que es un formulario por medio del cual pues, el cliente firma y llena la información necesaria para nosotros poder proceder con nuestro diagrama de flujo y poder realizar la creación de la banca en línea. Y el instructivo, que es donde identifica a las agencias qué es lo que el cliente debe específicamente llenar en la forma para que nosotros podamos realizar nuestro procedimiento de manera correcta. Como siguiente tema vamos a describir un manual de gestión de calidad. En este caso tenemos los ya anteriormente vistos, que sería la identificación y la introducción. Vamos a hablar de las generalidades, que prácticamente serían los lineamientos para preparar la gestión de calidad. Tenemos las normas de referencia, que son, por ejemplo, las normas ISO en las que nos podemos respaldar para poder identificar las normas. Luego tenemos los términos, que son prácticamente parámetros específicos que vamos a utilizar. Tenemos la planeación, que es la manera en la que vamos a identificar cuáles son los objetivos de la gestión de calidad. El apoyo, que son prácticamente los recursos que necesitamos para poder realizar esta operación. Luego tenemos la operación, que prácticamente es implementar y controlar los procesos. La evaluación de desempeño, que me ayuda a asegurar los resultados. Y las mejoras, que son la visualización de la oportunidad de mejora. Por ejemplo, en mi caso también tuve la oportunidad de trabajar en el contact center del banco y si se realizaba por medio de un manual de gestión de calidad, se podía identificar y realizar un seguimiento a las llamadas para poder tener un mejor servicio. Se llevaba un control de la información brindada, por ejemplo, de que el tiempo de llamada fuera el correcto, de que el servicio al cliente fuera el correcto. Aquí podemos observar un ejemplo de un manual de gestión de calidad. Podemos observar que cuenta con las fechas, con sellos, con información, por ejemplo, de la planificación, con los objetivos, las normas. También podemos observar una evaluación de desempeño que describe el seguimiento, modificaciones y generalidades que se le brinda a este tipo de manual.
Y eso sería todo para mi presentación de la tarea número 5.